Buenos días, iglesia. Bienvenidos a esta reunión. Otra vez me da mucho gusto saludarles en este tiempo de cuarentena desde la casa a sus casas de ustedes. Y pues esta mañana al comenzar la reunión, yo quiero compartir con ustedes del Salmo 67, y permítanme leer una porción de este Salmo. Dice el versículo 1: Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. Haga resplandecer su rostro sobre nosotros. Selah. Esa palabra, Selah, significa toma una pausa y espera tantito. Entonces vamos a pensar en eso. Dice que Dios tenga misericordia de nosotros, que nos bendiga, que haga resplandecer su rostro sobre nosotros. Y el rostro del Señor resplandece sobre sus hijos mientras nosotros le alabamos, mientras nosotros le bendecimos a Él. Luego sigue el Salmo diciendo: para que sea conocido en la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. Alégrense y gócense las naciones, porque juzgarás los pueblos con equidad y pastorearás las naciones en la tierra. Entonces todas las naciones pueden alabar al Señor. ¿Saben que esta mañana hay gente en todas las naciones del mundo que están alabando al Señor juntamente con nosotros? Es glorioso pensar en eso, que precisamente lo que dijo el salmista se está cumpliendo. Pues vamos a tomar un momento para orar, para dar gracias a Dios antes de entrar en nuestro tiempo de adoración. Padre, yo te doy las gracias por la vida de cada persona que hoy nos está viendo a través de los medios sociales, el internet. Padre, quiero pedirte que tú hagas precisamente lo que dice tu palabra, que hagas resplandecer tu rostro sobre nosotros, que tengas misericordia de nosotros. Señor, yo bendigo la casa donde las personas nos están viendo el día de hoy. Yo bendigo esa casa en el nombre de Jesús, y te pido que mientras estamos en este tiempo de reunión, tu presencia descienda y hagas resplandecer tu rostro sobre cada persona, sobre cada familia, y traigas bendición a la casa en el nombre de Jesús. Amén. Pues esta mañana estoy muy contento que pues tenemos invitado especial aún a través de este tiempo de cuarentena. Si es posible todavía tener pues un orador invitado para la iglesia, y pues vamos a tener con nosotros al pastor David Cristian un poquito más adelante. Pero antes pues vamos a entrar en este tiempo de alabanza, de adoración al Señor. Les invito a que participen. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz.
de tus hijos, que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, su presencia te acompañe donde quiera, de tu mano que te llame, te rodee, va contigo, de mañana y de noche, en tu entrada y salida, en tu llanto y alegría. Él te ama, 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 Él te Dios te guarde y bendiga, que encienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz.
está en ti. Oh, tu gracia me abraza. Oh, cuán bello amor me
Pues gracias a Dios por este tiempo de adoración. Nuevamente quiero agradecer a los que nos están apoyando de parte del grupo de alabanza, a Luis, Ale y también Sabdi. La semana pasada mi hija Ana, en verdad aprecio mucho, mucho, mucho su apoyo, aunque pues lo están haciendo en su propia casa y todo, pero pues de alguna manera esto ha funcionado para juntar todo y para poder pues tener un tiempo hermoso de canción, de alabanza, de adoración al Señor. Pues en este momento vamos a también levantar nuestras ofrendas y nuestros diezmos. Como ustedes saben, pues nosotros lo hacemos no porque Dios tenga necesidad, ni porque la iglesia tenga necesidad, sino porque nosotros tenemos la necesidad de honrar a Dios. Y pues aún en este tiempo de cuarentena, cuando quizá muchos no están trabajando de la forma normal, es bueno siempre honrar a Dios. Y cuando nosotros damos, sabemos que vendrá la bendición de parte de Dios de regreso a nuestras vidas. Y bueno, yo sé que normalmente lo hacemos dentro de la congregación y damos en efectivo, y yo sé que en este momento eso no siempre es posible, pero pues hemos abierto algunos medios para lograr dar de todas maneras, y si no se puede de forma personal en este momento, yo te invito, así como dijimos la semana pasada, que guardes algo aparte, quizá en una tacita o en un sobrecito o el puerquito, ¿verdad? Ahí en la recámara o en la vitrina, y que pongas algo aparte para el Señor. Nosotros cuando damos, siempre estamos confesando y siempre estamos creyendo que la bendición de Dios vendrá sobre nuestras vidas también, porque eso es lo que la palabra de Dios nos promete. Así que pues yo quiero hacer una declaración con ustedes, pero antes voy a leer de Primera de Crónicas, capítulo 29, versículo 3. Son palabras del rey David. El rey David dijo esto: además de esto, por cuanto tengo mi afecto en la casa de mi Dios, yo guardo en mi tesoro particular oro y plata, que además de todas las cosas que he preparado para la casa del santuario, he dado para la casa de mi Dios. David estaba guardando por ahí, no lo había dado todavía físicamente, pero lo estaba guardando, así como nosotros en este tiempo lo estamos guardando para pronto un día entregarlo todo al Señor. Y David, ¿por qué lo hizo? Porque tenía un gran afecto por la casa de Dios, porque él amaba la iglesia, amaba la presencia de Dios, amaba tener encuentros con Dios, y nosotros también, y es por eso que nosotros damos. Bueno, pues vamos a hacer una declaración juntos, y esto va a aparecer también en la pantalla. Repitan conmigo en voz alta. Dice: al dar mi ofrenda hoy, yo recibo todo lo que el Señor abrirá para mí de su buen tesoro, y recibiré una abundancia de prosperidad, para que yo pueda ser generoso en toda ocasión. Yo escojo honrar al Señor hoy con mis primicias. Pues para mí es un honor presentarles al pastor David Cristian. El pastor David Cristian fue uno de los pastores de la iglesia, nuestra iglesia, donde nosotros estábamos, mi esposa y yo, cuando éramos jóvenes. Era uno de los líderes principales en la congregación, y pues él también estuvo de visita con nosotros hace varios años, y pues esperamos tenerlo en persona otra vez un día pronto, pero él aceptó mi invitación para predicar y aquí con nosotros desde el estado de Texas, donde él está en este momento. Y pues yo quiero darle la bienvenida al pastor David Cristian. David, bienvenido. Nos da mucho, mucho gusto tenerte con nosotros. Dios te bendiga y estamos listos para escucharte. Buenos días, Tulancingo. Es un gusto estar con ustedes en este día. Gracias a Pastor David Lunt y su esposa Sara para invitarme y permitir que pudiera estar con ustedes. Quiero comenzar con una historia verídica
de mi vida. Posiblemente compartí la misma historia cuando estuve con ustedes en 2014, en el mes de mayo, hace como 6 años casi. Y es una historia de mi hija Abigail, que en aquel entonces, en 1992, ella tenía 7 años. Y Abigail, en una noche del invierno, quiso con su hermana mayor, Ana, entregar galletas de Navidad a unos vecinos frente a nuestra casa. Su hermana mayor vio la calle y vio acercándose una camioneta, un pickup, pero la menor Abigail no vio, no miró, simplemente salió a cruzar la calle y el anciano que manejaba la camioneta le vio a mi hija y frenó, pero la calle estuvo puro hielo y él patinó y le golpeó a mi hija y le pegó y ella quedó inconsciente al otro lado de la calle, sangrando. Pues su hermana mayor chilló fuertemente y mi esposa escuchó de la ventana de la cocina y me dijo: David, sal, ve lo que pasa. Y yo salí de la casa con un abrigo y llegué al costado de mi hija Abigail y le vi así, cara para arriba, acostada y inconsciente, y pude ver la sangre que salía de su boca y otras sangre que salía de su nariz. Y mi pensamiento volteó hacia Dios, y mi pensamiento sin palabras fue: Dios, ¿para esto me dio esta hija? Pero honestamente, no tratando de protestar ni nada, y sentí que Dios me contestó con su aliento y me dio una escritura, y esa escritura está en el libro de Salmos 118, que dice así: no morirás, sino vivirás, y declararás las obras de Jehová. Y yo tomé mucho aliento de ese mensaje de Dios y comenzó a interpretarlo como que algo que yo tenía que hacer. Y comencé a decirle a mi hija, mirándole para abajo en la nieve: Abigail, no morirás, sino vivirás y declararás las obras de Jehová. Pero yo, persuadido en mi corazón de que esta acción iba a tener algún resultado, no sabiendo precisamente qué, pero sabiendo que tenía que seguir este curso de acción. Los vecinos me rodearon, pero no hablé con nadie, simple yo seguía orando y declarando la verdad de Dios sobre mi hija. Llegó la ambulancia y llevó a mi hija al hospital y mi esposa fue con ella y las otras 2 hijas fueron con unos vecinos que eran miembros de nuestra iglesia. Y los vecinos se fueron a sus casas y yo estaba cruzando la calle hacia mi casa para conseguir mi vehículo y seguir a mi esposa y mi hija al hospital. Cuando llegué a la mitad de la calle, no había nadie, no había carros, una noche oscura, nieve por todos lados. Como a la mitad de la calle escuché otra voz que me dijo, que me dio como una imagen de un ataúd, ¿verdad? Y en ese ataúd era mi hija muerta, preparada para un funeral. Y el diablo quería que yo pensara en qué ropa sería apropiada para mi hija, para su funeral. Pero habiendo enfocado en la voz de Dios, reconocí
¿de dónde vino esta otra voz? Y dije, Satanás, cállate la boca, porque mi hija no morirá, sino vivirá y declarará las obras de Jehová. Y así regresé a casa, entré en mi vehículo y me fui al hospital, donde comenzamos varios días de oración intensa, con muchísimo apoyo. Esto fue en el año 1992, entonces hace mucho tiempo, casi 30 años. Pero la historia queda en mi memoria fuertemente porque era un momento de mucha adrenalina y mucha intención y mucho deseo y pasión en el Señor. Durante esos días en el hospital, los médicos hacían todo lo que podían, pero nuestra hija quedaba en coma, una coma que ellos, como se dice, que produjeron con drogas para que no se despertara. Y ella, después de 8 días, abrió sus ojos. Pero los médicos, eso no los impresiona para nada porque ellos saben que una persona en coma, su cuerpo puede hacer varias cosas que aparecen indicar conciencia, pero no siempre indica la conciencia. Nosotros también queríamos saber por qué abre sus ojos. ¿Es involuntario o es indicación de vida y de conciencia? Entonces mi esposa tenía la costumbre de comunicar con nuestras hijas, como se dice, apretando la mano, cuando ellos nos acercaban en la iglesia, donde éramos pastores, y querían hablar con nosotros, pero nosotros ya en conversación con alguien adulto, miembros de la iglesia, mi esposa apretaba sus manos 3 veces para decir, yo te amo. Y espérame hasta que tenga un momento libre para hablar contigo. Entonces, allí en la habitación, el salón del hospital donde estaba nuestra hija, mi esposa apretó la mano de nuestra hija 3 veces para decir, yo te amo. Nuestra hija respondió, no tenía control de las manos ni de las piernas, indicó con sus ojos y abrió sus ojos y cerró sus ojos 3 veces, así. Y así fue la manera de Abigail indicarle a mi esposa que tenía conciencia y estaba respondiendo. Entonces nosotros sabíamos que después de 8 días, pues nuestra hija estaba volviendo en sí. Esa fue una gran indicación que nos animó bastante. Seguimos orando y después de otros 18 días le enviaron a otro hospital donde hacen la terapia, donde ella quedaba 1 mes y medio en terapia todos los días y luego vino a casa con nosotros y la llevábamos a la terapia 3 veces a la semana, 2 veces, una vez al mes, hasta después de 1 año. Ella estaba más o menos recuperada de este accidente para la gloria de Dios y para la gloria de su nombre y como testimonio de la eficacia de su palabra. Y yo comparto esta historia con ustedes para, pues, indicar o para ilustrar esta verdad que Dios nos ha llamado a caminar con Él en un mundo caído. Y Él sabe cómo es. Su Hijo ya vivió aquí como hombre por 33 años y medio y superó todo y obedeció. Y Él es ejemplo para nosotros y Él es Salvador y Señor para nosotros. Pues, ¿qué quiero decirles? Quiero decirles que Enoc
En Génesis capítulo 5, versículo 24, dice la Biblia que Enoc caminó con Dios y no estuvo porque Dios lo arrebató. Eso es una imagen o un ejemplo para nosotros, que como Enoc caminó con Dios unos 30 y pico años, 300 y pico años, caminó con Dios y no fue. Pues eso es un ejemplo para nosotros, que nosotros también somos llamados para caminar con Dios. Como dice en Isaías capítulo 51, versículo 1 o 3, mirad a Abraham, porque lo llamé cuando era uno solo, y lo bendije y lo multipliqué. Eso es una ilustración, eso es una imagen para la vida de usted también, que Dios le ha llamado a usted caminar con Él y lo llamó a solas. Le llamó a usted a solas cuando usted era uno solo, y el plan de Dios es bendecirle a usted y multiplicarle a usted en una forma única, porque usted es una persona única. Su camino con Dios es muy importante, es la cosa más importante de toda su vida. Y ahí usted tiene muchas cosas, muchas preocupaciones, responsabilidades, deseos, visiones, sueños que usted tiene para su vida, pero lo que es más importante que todo es que usted camine con Dios. Estoy en el salón de mi nieto más nuevecito. Él se llama Levi, tiene 2 meses. Si volteemos la cámara, vemos que estamos en un salón decorado para él, ¿verdad? Y él cumplió 2 meses. Y él, primeramente en su vida, en los próximos entre 6 años o 12 años, va a aprender a caminar con sus padres. Mi hija, Livy, y su esposo, Eric, el pequeñito Levi va a aprender a caminar con sus padres. Pero mientras él hace eso, ellos lo van a entrenar a caminar con Dios a la vez. Y cuando él llega a la edad de unos 18 o 20 años, él va a estar responsable para caminar con Dios. Y usted y yo somos responsables delante de Dios como adultos, aprender a caminar con Dios y hacer eso el primordial enfoque de toda nuestra vida. Ahora, ¿cómo es caminar con Dios? ¿Es algo que hacemos con las piernas? Pues si alguien no tenga piernas, ¿cómo va a caminar con Dios con piernas si no tiene piernas? Pero todavía hay cómo hacerlo. ¿Por qué? Porque el caminar con Dios no es tanto un asunto de usar las piernas, sino usar los oídos y la voz. Porque su camino y mi camino con Dios es más que nada un diálogo. ¿Qué es un diálogo? Es una conversación entre 2 personas. Y Dios le creó a usted para tener un diálogo con Él. Y todo lo que vale en su vida va a emanar de ese diálogo. Entonces, lo más importante, la habilidad que queremos desarrollar en nuestra vida es aprender a escucharlo a Dios. Escuchar su voz, distinguir su voz. Y Pablo dijo en 1 Corintios 14, dijo que en este mundo hay muchas voces. Entonces, la voz de Dios en nuestra vida tiene competencia. Hay voces del mundo, hay voces de las tinieblas, hay voces de amigos, de familiares, hay nuestra propia voz de lo que nosotros pensamos. ¿Cómo podemos distinguir la voz de Dios de todas esas otras voces en nuestra vida, estando aquí en el mundo? Pues quiero compartirle con usted la manera más potente,
más eficaz para aprender la voz de Dios en su vida. ¿Cuántos quieren saberlo? Levante la mano, levante las dos manos, levante las dos piernas. No, bromas. No tiene que levantar nada. Pero la manera que usted va a distinguir la voz de Dios de las demás voces es sencillamente meditar en su palabra. Porque su palabra es el sumo de los pensamientos de Dios que Él quiere que nosotros tengamos en nuestras manos. Si usted tiene una Biblia en casa, necesita tomar tiempos de estar a solas con Dios y meditar en su palabra y aprender la manera que Él piensa. Comenzar a retener algunas de sus palabras, si es posible. Y más que nada, valorar sus palabras. Porque no hay nada que prepara nuestro corazón como valorar las palabras de Dios, más que todas las demás palabras que puede tocar o llegar a nuestra vida, incluso nuestra propia voz. A veces mi voz dice cosas equivocadas y tengo que arrepentirme de haber expresado palabras equivocadas, porque si no, esas palabras pueden seguir teniendo influencia en mi alma, influencia en mis pensamientos, y así puedo perder algo de entendimiento o de discernimiento de la voz de Dios, porque mi propia voz está estorbando. Muchas veces he tenido que arrepentirme de decir cosas inadecuadas, cosas que no reflejan la naturaleza de una nueva criatura. Dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y Dios nos creó a su imagen. Y dice en Génesis 1 que Dios habló y dijo, sea la luz, y fue la luz. Y que Él nos creó a su imagen, entonces nosotros también tenemos una habilidad creativa y poderosa para cambiar las cosas con nuestra voz. Pero esa voz tiene que salir de un corazón rendido, dedicado a Dios, consagrado a Dios. Y en esa manera podemos distinguir su voz. Mi manera favorita de meditar en la palabra de Dios es buscarme un lugar quieto. Eso no es siempre posible, pero es mi favorito. Buscar un lugar quieto donde puedo estar a solas y leer mi Biblia en voz alta y tomar o escoger un pasaje breve y leer ese pasaje una vez en voz alta, otra vez, una tercera vez, cada vez esperando que algo se me abre o que algo se me alumbra en su palabra, y esa palabra puede cambiar mi vida cuando es alumbrada por Dios. En ese momento que estuve mirando para abajo a mi hija atropellada por un pickup truck, dependía completamente en Dios. Y la manera que Dios escogió apoyarme o acompañarme en esa crisis, en esa prueba, fue tomar algo de su palabra que había sido alumbrada en mí en un momento antes, quién sabe cuándo. En algún momento en mi pasado yo había meditado en ese versículo y se me quedó grabado, pero mi pensamiento no fue en ese momento, ay, tengo que acordarme de una escritura para aplicarlo en ese momento. No, mi pensamiento fue, ¿qué palabra va a usar Dios para ayudarme en este momento? Y el Espíritu Santo
tomó una palabra que había sido sembrada en mi vida, en mi corazón, en algún pasado, y lo volvió a mi mente consciente como liderazgo de Él en mi vida. Dios estaba ejerciendo liderazgo en mi vida, dándome una promesa en que yo podía confiar en ese momento, en esa crisis. Perdón. Entonces su camino con Dios es un diálogo, y su diálogo con Él hoy, su meditación en su palabra hoy, puede beneficiarle en algún futuro en una manera que usted no tiene manera de saberlo hoy. Pero un pastor en Houston, Texas, el padre de Joel Osteen, dijo que si nosotros, él se llama Juan Osteen, dijo así en su vida, en su ministerio: si usted mete la palabra de Dios cuando no la necesita, Dios la sacará a la luz y a la mente consciente cuando sí la necesita. Y eso siempre ha quedado grabado en mi mente y en mi corazón. Entonces, en muchas ocasiones, el Espíritu Santo ha indicado este versículo o algún otro versículo que se puede aplicar en una situación para superar en esa situación, creyendo esa promesa, confesando esa promesa, pero siempre Dios Dios como capitán, ¿verdad? Dios como líder, Dios como pastor que me conduje en sendas de justicia mediante no es mi inteligencia que trata de aplicar diferentes versículos en diferentes ocasiones. Es Dios que indica esta verdad o este otro versículo o este pasaje o este principio que Él me había enseñado antes y me lo aplico en diferentes situaciones. Les traigo el ejemplo de mi hija cuando fue atropellada, pero ha habido muchísimos tiempos en mi vida en que he estado en crisis, he necesitado escuchar de Dios y Él ha estado fiel para conducirme en su palabra. Dice el salmista en Salmo 119, versículo 133, ordena mis pasos en tu palabra. Y eso ha sido un principio en mi vida muy eminente y me ha ayudado mucho, porque siempre cuando necesito guía, yo pido a Dios, no le pido guía, sino le pido una verdad, le pido una escritura, le pido un versículo para ese momento, y Él siempre me contesta, me da una verdad que suple mi necesidad en ese momento. Ahora, quiero introducirles un nuevo pensamiento para algunos de ustedes, posiblemente. Eso es que en el Nuevo Testamento, en los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y también el libro de los Hechos, y esos 5 libros forman los libros históricos del Nuevo Testamento, perdóname, los libros históricos del Nuevo Testamento: Mateo, Marcos, Lucas, Juan y Hechos. La palabra principal que indica un seguidor de Cristo no es la palabra cristiano, no es la palabra creyente, no es la palabra convertido, no es la palabra miembro, es la palabra discípulo. En todo el Nuevo Testamento la palabra cristiano ocurre 3 veces. Pero en esos libros históricos y en el resto del Nuevo Testamento la palabra discípulo ocurre, ¿qué piensa? ¿Qué opina usted? 300 veces. Es la palabra principal del Nuevo Testamento para describir un seguidor de Cristo. 300 veces. Esas son todas las veces que la palabra ocurre como nombre
discípulo, y también ocurre como verbo y aparece en español como hacer discípulos o aprender. Y eso es porque la palabra raíz, discípulo, es mathetes en el griego y significa un aprendiz. Un aprendiz no es simplemente un estudiante que aprende conceptos académicos o intelectuales, sino es alguien que sigue otro y observa su manera de ser y aprende de lo que le enseña en palabras y también en hechos. Entonces, un discípulo es un aprendiz de Cristo que lo observa y lo escucha. Entonces, su papel como seguidor de Dios, como alguien que quiere caminar con Dios, se puede sumir en la palabra discípulo. La palabra discípulo contiene todos los aspectos de lo que se involucra en caminar con Dios. O sea, alguien que quiere caminar con Dios hoy en día, en estos últimos 2 milenios, es un discípulo de Cristo. Usted tal vez puede acordar en su vida antes del momento que usted recibiese a Jesús como Señor y Salvador. Yo me acuerdo porque yo recibí a Cristo cuando tenía 25 años. Entonces tengo muchísimas memorias de vivir como una persona perdida, una persona no conectada directamente con Dios. Y yo vivía todos esos 25 años en tinieblas. Y hacía muchas cosas malas. Pero cuando recibí a Cristo, Él borró todos esos pecados y me hizo nueva criatura y me dio su Espíritu Santo. Y ese Espíritu, pues, me enseña la palabra de Dios, ¿verdad? Me indica qué es el significado de su palabra. Si no fuera por el Espíritu Santo en nosotros, no pudiéramos entender nada de su palabra. Me acuerdo haber leído mi Biblia antes de conocerlo a Cristo y la verdad es que yo no entendía nada, absolutamente nada. Pero tenía hambre, tenía sed y seguía leyendo hasta que por fin alguien me preguntó, ¿quieres recibirlo a Jesús como tu Señor y Salvador? Y dije que sí. Y esa persona me condujo en una oración para declararlo a Jesús como resucitado, como Dios, como Hijo de Dios y como mi Señor y mi Salvador. Y en ese momento me cambió completamente. Y desde aquel entonces he podido meditar en su palabra y ser aprendiz de Él y tener mi vida guiada por Él. Y usted tiene la misma experiencia, pero lo que quiero compartir con ustedes hoy es de que usted aumenta su diálogo con Dios y mejora su diálogo con Dios simplemente meditando en su palabra. Y quiero darles unas claves para esto, y esto es muy importante porque Jesús dijo a la iglesia de Éfeso en el libro de Apocalipsis, ustedes han dejado su primer amor. ¿Y qué significa eso? ¿Cómo podemos recuperar nuestro primer amor? Yo he llegado a esta conclusión de que proteger nuestro primer amor con Jesucristo es sencillamente prestando atención a su palabra y meditando en su palabra y experimentando un diálogo con Dios a través de su palabra. Les voy a contar otra historia, algo que pasó ahí en México, cuando nosotros vivíamos ahí en los años de los 80, que sucedió un día que se nos acabó la gasolina y tuvimos que dejar nuestra furgoneta en la calle por toda la noche. Y llegué por la mañana para echarle gasolina
venir con dinero y echarle gasolina. Y mi furgoneta no estuvo. Y cuando yo estaba buscando a Dios, Dios, ¿qué hago en esta crisis? Porque solamente teníamos un solo vehículo y nos fue robada. Dios me indicó, cuando estuve meditando en la palabra de Dios en el Salmo 145, cuando llegué al versículo 19, que dice que Dios concederá los deseos de los que le buscan, el Espíritu Santo hizo algo milagroso que todavía no entiendo, pero mientras yo leía esas palabras me dijo, te voy a devolver el vehículo que te fue robado. No lo entendí, pero reconocí que eso fue el Espíritu Santo y que yo tenía que prestar atención y cooperar con Dios y que yo viera los resultados que Dios prometió. Pues para hacerlo una historia corta, después de 21 días recibimos una llamada desde la ciudad de México, el DF, nosotros viviendo en Guadalajara, perdón, que se había encontrado el vehículo, se había guardado en un garage de la policía de la Ciudad de México. Y el próximo día pude viajar ahí por avión y reclamar y recuperar el vehículo. Pero lo que quiero compartirles en este ejemplo es la manera que Dios puede tomar la dedicación de usted a las Escrituras y convertir eso en algo que puede cambiar su vida de crisis en problema, de pelea en desafío. Es la palabra de Dios que tiene la potencial de efectuar los cambios más potentes en su vida. No solamente cambiar las circunstancias de su vida, porque hasta ahora simplemente he compartido ejemplos de crisis de las circunstancias, pero también su penetrar la palabra de Dios y la penetración de la palabra a nuestro corazón tiene también la potencialidad de cambiarnos a nosotros mismos, de mejorar nuestras actitudes, de darnos más profundamente la naturaleza de Cristo en nosotros, para que otros vean a Cristo en nosotros y no a nosotros. Eso es lo que todos nosotros queremos, ¿verdad? Pero no puedo decir que en todas las horas y días y semanas y meses y años de mi vida, que la gente solamente ve a Cristo. Puede ser nada más algo que sucede rara vez, que alguien más ve a Cristo en mí, pero eso no es mi responsabilidad. Mi responsabilidad es quedarme conectado con Dios y meditar en su palabra. Ahora, necesito llevar mi Biblia las 24 horas con mi vida y estar leyendo mi Biblia las 24 horas y los 7 días de la semana para continuar en su palabra. No, eso no es necesario. Lo que es necesario es tener tiempos, tener momentos en que usted experimente un diálogo con Dios en su Biblia, en las Escrituras, y durante esa experiencia, durante esos momentos, la voz de Dios va a aclarar ciertas cosas a su corazón que le van a beneficiar y le van a fortalecer. Hay una historia en la vida de Elías, estuve leyéndolo hace unos momentos, que él estuvo en una batalla contra el rey Ahab y su esposa Jezabel. Y su vida estaba amenazada. Y hubo un momento que
él estuvo muy desanimado y quedó en el desierto queriendo morir. Dijo, Dios, mátame por favor, básicamente, ¿verdad? No estaba pensando en el suicidio, pero estaba pensando que Dios se lo matara y lo quitara de aquí, de este mundo. Y Dios le trajo por medio de una ave. Dice la Biblia, bueno, mi interpretación es le trajo un sándwich, ¿verdad? Dice que le trajo una torta calentada sobre las ascuas y un poco de agua. Y dice que Elías tomó ese pan y tomó esa bebida de agua. Y dice la Biblia que fortaleciendo con aquella comida, Elías corrió 40 días y 40 noches al monte de Horeb. Ese fue el monte donde Moisés, en la salida de Egipto, recibió las tablas de la ley, el monte de Sinaí. 40 días y 40 noches. Ahora, no quiero proponer la idea de que usted tiene que comer tacos de res y comer tanto que pueda correr 40 días y 40 noches, sino que cuando usted medita en la palabra de Dios, esa palabra que penetra su vida y que le cambia, es como una alimentación espiritual que le capacita para hacer cosas que antes usted no podía hacer. Le capacita para hacer cosas sobrenaturales, cosas que podríamos llamar obras de gracia, obras de poder, obras que reflejan la transformación de su vida. Eso es el deseo de usted. El deseo de usted es la libertad. Vamos a leer ese versículo principal que describe la vida y la naturaleza de un discípulo de Jesucristo, y quiero que, si tiene su Biblia, que busque en el libro de Juan, capítulo 8, versículo 31 y 32. Y que si puedo citarlo, bueno, de memoria más o menos, dice así, que Jesús dijo a los judíos que habían creído en él: si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad les hará libres. Ahí Jesucristo dice mucho en una sola oración. Dice la definición de un discípulo, y eso es alguien que permanece en su palabra. Esa palabra permanece, viene de una palabra que significa morar, como usted mora en una casa, como usted habita en una casa. Jesús dice que nosotros, para ser su discípulo, debemos habitar o vivir o residir o quedar o permanecer en su palabra. Y eso producirá en nosotros libertad. ¿En qué manera ha producido esta práctica en mi vida la libertad? Pues esta práctica ha producido en mi vida libertad en este sentido. Libertó mi hija de la muerte. Esa es libertad. Libertó a mi furgoneta de las manos de unos ladrones y me lo devolvió a mí. Esa es libertad. Libertad de no tener que caminar a pie. Ja, ja, ja. Ja, 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 Satanás, él perdió eso también. Y cada vez que la palabra de Dios en su vida viene o llega a ser eficaz y cambia la situación, podemos decir que aumenta la libertad. Cuando Jesús habló al cuerpo muerto de Lázaro y dijo,
Lázaro, ven fuera. Esa palabra que Jesús habló con su boca cambió la existencia de Lázaro. Su espíritu y su alma volvieron a su cuerpo muerto y él se levantó de los muertos. Ahora, Lázaro estuvo vivo en ese momento, pero no estuvo libre. No podía moverse bien. Entonces Jesús dio una instrucción a los que estaban alrededor y dijo, desatadlo y dejarlo ir. Entonces dio responsabilidad al cuerpo de Cristo para que Lázaro llegue al cumplimiento de su prisión. Y ellos quitaron las vendas y Lázaro quedó libre. Pero esa es una hermosa imagen de el parte del cuerpo de Cristo en nuestra vida. Que a veces nosotros no llegamos a tener la libertad por nosotros mismos a solas, sino otros hermanos y hermanas en nuestra vida, en nuestro alrededor, nos ayudan a poner por obra la palabra de Dios en nuestra vida y ayudan a nuestra libertad. Pero siempre el cuerpo, la ayuda que el cuerpo puede darnos es ayudarnos a nosotros a enfocarnos en la palabra y recibir la revelación que necesitamos de la palabra y operar con la revelación que Dios nos da. A veces Dios nos habla y nos da revelación, pero faltamos confianza en el hecho de que eso es Dios que nos habla. Y el cuerpo de Cristo puede poner en nosotros más confianza para confiar en lo que Dios nos da. Pues hemos perdido el tiempo, pero quiero decir que el proceso de la palabra de Dios en nuestra vida, de penetración, de penetrarnos hasta el punto de que nos transforma, sucede en 3 pasos: cuerpo, alma y espíritu. Físicamente, nosotros captamos nuestra Biblia en nuestras manos y vemos las palabras en nuestra Biblia con nuestros ojos. La leemos en voz alta, usando la boca, usando nuestra voz, y escuchamos la palabra de Dios en nuestro closet, ¿verdad? En nuestro tiempo a solas con Dios. Y durante ese proceso de nosotros tratar de aplicar la escritura a nuestra vida, a nosotros mismos, y tratar de entenderlo con nuestra alma, el Espíritu Santo entra en esa experiencia y comienza a abrir nuestro entendimiento y darnos revelación. Y quiero terminar con este ejemplo del Evangelio de Lucas, en el último capítulo 24, creo que es versículo 32. Y hay 2 discípulos de Jesús que están caminando, creyendo que Jesús estuvo muerto, eran tristes y no tenían qué hacer con sus vidas. Y un tercer hombre se junta con ellos y comienza a hablar con ellos. Pero ellos no se dan cuenta quién es este tercer hombre. Y él les pregunta, ¿por qué están tristes? Y ellos responden a este tercer hombre, ¿es usted la única persona que no capta las cosas que han pasado aquí en Jerusalén, como han matado al Mesías? ¿Es usted la única persona en todo el mundo que no capta esto? Y él responde en una manera y comienza a enseñarles de lo que nosotros llamamos el Antiguo Testamento, pero para que ellos fue las Escrituras, como que el Mesías
tenía que sufrir muchas cosas y tenía que morir y tenía que resucitarse de los muertos. Perdón. Y ellos comenzaron a entrar en una casa y él hacía como que iba a seguir adelante. Y ellos dijeron, pues júntate con nosotros y tómase un poquito de pan y ahí pósate aquí con nosotros. Y él entra en la casa con ellos. Y él comenzó a romper el pan, ¿verdad? Para compartir con ellos. Y en el partir del pan, él desapareció. Y ellos se dieron cuenta que era Jesús que hablaba con ellos. ¿Sabe qué? Es posible que usted esté meditando en la palabra de Dios y que es el mismo Espíritu Santo que está enseñándole, abriéndole las escrituras, y usted no se da cuenta que es el Espíritu Santo. Usted piensa que es su propia inteligencia, usted piensa que es su propio intelecto, que es su habilidad espiritual, que usted conoce la teología, pero después se da cuenta que Dios, mediante su lectura, su meditación, el Espíritu Santo le abría el entendimiento y cambió su vida. ¿Sabe qué? Cada vez que Dios le habla en su palabra, cambia su vida. Porque va a lo más profundo de usted, a su espíritu, y queda ahí hasta toda su vida. Yo le desafío en este día que usted sea un discípulo verdadero que permanece en su palabra y va a experimentar que el Espíritu Santo va a abrir su corazón y va a enseñarle cosas que usted no pudiera entender por sí mismo, y que esas cosas que el Espíritu Santo le revela hoy en las Escrituras le servirá mañana o en algún futuro para una situación que usted todavía no tiene ninguna idea que esa situación va a ocurrir en su vida. Le invito hoy, ora conmigo. Padre Santo, yo soy tu discípulo, yo creo en Jesucristo, creo que Él es el Hijo de Dios, que Él murió con mis pecados, que se levantó de los muertos y que vive a la diestra del Padre y está orando por mí. Y declaro, Señor, que tu Espíritu Santo es mi Maestro en el lugar de Jesús, y que con tu palabra y con el Espíritu Santo que mora en mí, yo puedo entender tu palabra y puedo experimentar la transformación que tú deseas para mi vida. Y te doy gracias por este aspecto maravilloso de mi vida, que puedo tener convivencia contigo, puedo tener comunión contigo en tu palabra y ser transformados y experimentarlo a Jesús en mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por permitirme estar con ustedes. He tomado demasiado tiempo, casi 50 minutos. Me siento terrible por hablar demasiado, pero gracias por la oportunidad. Que el Señor los bendiga y espero verles en otro mes, posiblemente Dios primero de este mismo año. El Señor los bendiga y muchas gracias. Muchas gracias, Pastor David. Yo creo que esta palabra ha sido excelente. Hemos aprendido la importancia de confesar la palabra de Dios y, por supuesto, para poderla confesar, la tenemos que tener en nuestro corazón. Y pues hemos aprendido hoy que cuando esa palabra ya está en nosotros, va a salir automáticamente en los momentos en los cuales nosotros tenemos necesidad de agarrarnos por la fe de esa palabra y vencer al enemigo en alguna área específica en nuestras vidas. Y pues yo solamente quiero animarles a ustedes que pues están viendo en este momento. Es muy probable que estés pasando por algo difícil en tu propia vida. Yo sé que en el mundo hay mucha tribulación en este tiempo, pero el Señor quiere ministrarte y quiere darte la palabra exacta que tú necesitas para vencer al enemigo y para salir adelante en la batalla en la cual te encuentras. Y pues muchas gracias otra vez, Pastor David, por acompañarnos y por predicarnos en este día. En verdad apreciamos mucho tu vida y tu ministerio. Y pues nos daría muchísimo gusto también tenerte en persona pronto aquí entre nosotros.
Bien, pues también yo quiero aprovechar en este día para felicitar a todas las mamás. Hoy es el Día de las Madres. ¡Qué emoción! Pues muchas felicidades a todas las mujeres que son mamás y pues queremos pedir al Señor que les bendiga abundantemente. Yo sé que a lo mejor hay algunas que nos están escuchando que no son mamás, pues la bendición también es para ti, pero por supuesto que pues Dios es bueno y Él va a bendecir nuestras vidas. Y yo quiero invitarles a que podamos orar un momento por todas las mamás. Padre, yo te doy las gracias por la vida de cada madre. Señor, te pedimos que tú derrames de tu presencia, tu bendición sobre sus vidas en este día. Señor, te pido que supla sus necesidades emocionales, sus necesidades físicas y Señor también que permitas que cada madre reciba de ti la gracia para la etapa en la cual se encuentra. Si es con la crianza, con niños pequeños, Señor, te pido por una paciencia sobrenatural, Señor, por una gracia para levantar y criar a sus hijos en la amonestación, la disciplina del Señor. Padre, también por las madres que son mayores de edad y quizás sus hijos ya no están porque ya salieron o porque ya están casados. Señor, también te pido que tú traigas una gran bendición a sus vidas en cada etapa. Señor, bendecimos a las mamás hoy en el nombre de Jesús. Amén. Pues muchas gracias por acompañarnos hoy en nuestra reunión. Ha sido una gran bendición este tiempo y pues simplemente para concluir hoy yo quiero invitarte a que te conectes con nosotros. No te desconectes, sino conéctate con nosotros. Al finalizar la reunión esta mañana vamos a tener disponible un canal por medio de Zoom donde ustedes podrán también saludarnos a nosotros y saludarse los unos a los otros. Es como que una reunión virtual y ustedes ahí pues debajo del video, ahí en los comentarios van a tener ahí el enlace para poder abrir esto. Y también los días miércoles, no se les olvide que nos estamos reuniendo por medio de Zoom cada miércoles 7:30 de la tarde. Dios les bendiga, que tengan una excelente semana. Muchas gracias.